Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra materia de probabilidad y el día de hoy vamos a ver algunos conceptos y primeramente vamos a ver la definición de variables aleatorias y con ello, bueno, pues prácticamente terminamos nuestro tema número 2, con lo cual terminamos también prácticamente terminamos el bloque uno. La próxima semana será el examen y tendremos que hacer un pequeño resumen de lo que vimos para no llenarlos de más información y ya pasando al bloque número 2 ya empezará realmente lo bueno, ¿no? Entonces les pido por favor que revisen estos videos que subimos con la intención de que podamos pasando el examen tener una buena concepción de lo que son los temas y cómo se vinculan con la parte práctica. Bueno, y sin más que agregar, bueno, comencemos. Y lo primero que tendremos que establecer es la definición de variable aleatoria. Y lo que nosotros intentamos explicar es que se nos advierte que nosotros debemos entenderlo en un marco un poquito más amplio para poder desarrollar los problemas de probabilidad y sobre todo los enfoques de probabilidad relacionados con la administración. Porque, bueno, no sé si vio los videos de la semana pasada, pero empezamos a vincular la probabilidad con las áreas administrativas y prácticamente empezamos a verificar que eh, la probabilidad pueda ser utilizada de manera constante por cualquier licenciado en administración. Por lo tanto, aquí empezamos en materia y dice que es una variable aleatoria y dice, como podemos comprobar, la frase se compone básicamente de dos conceptos: la función matemática y el experimento aleatorio, ¿no? Esto es que una variable probabilística tendrá una función matemática y la otra la función del experimento, de qué pasaría si, donde podemos entender primero qué es una función matemática y más tarde por definir qué entendemos por un experimento aleatorio. En general, cuando hablamos primero de la función matemática, nos referimos a la aplicación de las diferentes fórmulas que existen para resolver un problema de variable aleatoria y después analizar lo que es la problemática, aunque en la realidad lo que nosotros pretendemos es que primero entendamos la lógica, la variable y después entendamos la matemática. Por lo tanto, esa es como la idea sobre de la cual nosotros vamos a trabajar, ¿no? Durante el desarrollo del bloque 2. Y esto nos ayuda a entender que la matemática sí es necesario entenderlo bajo su elemento técnico, que esto es sus reglas matemáticas, pero también hay que entenderla desde la aplicación lógica que le podríamos dar desde el punto de vista de la administración. Gracias. Los posibles resultados del lanzamiento de la moneda son cara o cruz, ¿no? Esto en un sistema cerrado que considera la moneda bajo dos enfoques, ¿no? Y que nos dan el 100%. Eh, podemos, eh, podemos denotarlo como la cara y más cruz es el sistema completo, donde no podemos operar sustituyendo cara o cruz en las funciones correspondientes. Por lo tanto, nosotros tenemos que establecer variables independientes y variables dependientes a mis variables aleatorias. ¿Cuáles son esos elementos de azar que yo quiero controlar para determinar qué asignación va a caer o en qué número de asignaciones va a caer? Y entonces usted ahí puede determinar las variables que usted quiera y necesite.
Aquí no tenemos ningún límite y simplemente estarán sujetas a la imaginación de las personas o el conocimiento de las personas o la preparación de las personas. Y nosotros tendríamos variables aleatorias donde x1 si sale cara o 0 si sale cruz. Porque recuerde que en probabilidad medimos de 0 a 1. Eso no se le vaya a olvidar, por favor. Nosotros decimos que los experimentos aleatorios nosotros los consideramos bajo dos enfoques. Y entonces empezamos a incorporar conceptos y elementos, ¿no? Dentro de las variables aleatorias y distribución de probabilidades, nosotros vamos a encontrar que la relación entre variables aleatorias y distribución de probabilidades es muy estrecha. De hecho, una distribución de probabilidad es una realidad de la función de una variable aleatoria, es decir, es función de una función. Así pues, dos conceptos relacionados, pero diferentes, ¿no? Y entonces aquí, dentro de las variables aleatorias, vamos a tener una distribución de la probabilidad, donde de una función nace otra función. Y entonces es ahí donde se nos complica demasiado, o donde sería un poquito más complejo establecer cuáles son los elementos de azar que debemos de controlar, que son definitivamente elementos observables que le suman al evento que nosotros queremos determinar o que realmente no le suman, ¿no? Por lo tanto, sí es necesario que usted tenga conocimiento de que dentro de las funciones hay funciones de distribución que crean otras funciones, ¿no? Y entonces aquí entraríamos en terrenos ya muy amplios, ¿no? Que nosotros podríamos determinar como eventos que sí afectan al evento que va a suceder o que está sucediendo y eventos que realmente no afectan en mayor medida a el curso del evento. Le pongo un ejemplo rápidamente. Si usted va al campo, ¿no? Y pasa por un río un poquito grande, ¿no? Agarra una piedra y la avienta al río, esta función no afecta la función primaria, que es que el caudal del río fluya, ¿no? O sea, usted avienta una piedra, el río realmente no tiene un efecto, no tiene eventos que determinen otro comportamiento. Pero, ¿qué pasa si usted eh, lleva un grupo de piedras de más de toneladas y las empieza a colocar en el río? Evidentemente, esos eventos, esas funciones derivadas de otras funciones, sí van a afectar el componente final o el caudal del río. Por lo tanto, a eso se refiere la distribución de las probabilidades, donde hay funciones que afectan a otras funciones y que en ocasiones las funciones de las funciones son las que tenemos que resolver y no las funciones. Espero que el trabalenguas no le sea muy complicado y con la explicación del río le sea más entendible. Y la variable aleatoria es una función de un experimento aleatorio. Ojo, aquí ya viene la parte interesante, ¿no? Donde decimos que la variable aleatoria es una función de un experimento aleatorio. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior porque
Por lo tanto, lo que nosotros queremos establecer es que usted entienda las diferentes definiciones. Ahí tuve un pequeño problema con mis diapositivas, le pido una disculpa, pero continuamos para que el video no se corte. Y vamos a entrar en el terreno de las definiciones. Por lo tanto, la primera definición que vamos a observar es la definición de variable aleatoria discreta. La variable aleatoria discreta es discreta si los números o los que dan lugar son números enteros. La forma de calcular la probabilidad de una variable aleatoria discreta es a través de la función de probabilidad. Y entonces aquí una función discreta es aquella que me arroja números enteros, ¿no? Por lo tanto, aquí nosotros cuando observamos datos y son prácticamente de este tipo de números, nosotros sabemos que es una variable aleatoria discreta, ya sea como parte de la experimentación, ya sea como parte del azar. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener el conocimiento para determinar qué tipo de variable, ¿sale? Por ejemplo, una variable discreta muy simple sería el número de personas que viven en una casa, que pueden ser 3, 5 o 9. Y entonces ahí encontramos que tenemos una variable aleatoria discreta. Por poner un ejemplo. Ejemplo de variable aleatoria discreta, el ejemplo 1 es la variable aleatoria donde tenemos una moneda que en su cara tiene por un lado a un gato y por el otro lado tiene un... Y vamos a realizar un experimento aleatorio que consiste en lanzar dos monedas y colocaremos los resultados en la siguiente gráfica, ¿no? Cómo caen las monedas. Y de ahí tener que establecer cuál es la variable aleatoria X y por qué X es el número de perros. Evidentemente no necesita matemático. ¿Por qué? Porque realmente estamos lanzando monedas, ¿no? No necesitamos una fórmula. Y el número de lanzamientos realmente es muy corto, son 5 o 6. Lo que nosotros queremos probar es cómo es que se dan estos procesos y cómo encontramos una variable aleatoria discreta. Después tendremos la variable aleatoria continua. Que en caso de que los números o los que dan lugar no sean números enteros, es decir, tengan decimales, la probabilidad de que de que se dé un suceso determinado correspondiente a una variable aleatoria continua bien establecida en la función de densidad. Ya utilizar decimales es más complejo, ¿no? Pero el ejemplo más fácil que nosotros encontramos sería la cantidad de agua que contiene una botella. Esto puede tomar cualquier valor, incluso números no enteros, o esto es decimales, ¿no? Porque no hablamos de la botella llena, simplemente hablamos del número de agua que puede contener la botella. Incluso un pequeño chorrito es algo que contiene la botella. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros tendríamos que establecer estas variables. En administración lo utilizamos poco porque realmente queremos cifras enteras, básicamente en todos los elementos que nosotros observamos. Puede ser que la botella tenga 2 litros de agua, pero conforme se va consumiendo el contenido, se reduce a 1.5, a 1.25 y así sucesivamente. Depende en el momento que la observemos, ¿no? Y si la observamos en exteriores o en interiores, ¿no? Entonces ahí va a reducir. Por lo tanto, las variables continuas las tenemos que revisar, pero desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de resultados administrativos, se utilizan realmente muy poco. Sería todo por mi parte, les agradezco mucho muchachos, donde nos vamos a tardar es un poquito en el experimento, así que, bueno, en el no experimento, en el pequeño ejemplo, y pues les agradezco.